Muy bien, vamos a meditar en las Escrituras, de favor. Y yo les menciono hoy en esta mañana acerca de la fe. Y yo les digo, vamos a hablar de la fe. Quizá lo que en su mente, en primer lugar, les viene todos esos personajes que sobresalen en las Escrituras precisamente por eso. Además de que en cierto sentido son los más famosos, por llamarle así. Podemos hablar de Enoch, el hombre que fue traspuesto al cielo y que no vio corrupción, es decir, no murió. Abraham, el padre de la fe, amigo de Dios que se le llamó. Isaac, Jacob, podemos hablar de Esther, aquella mujer que se atrevió a desafiar las reglas del imperio persa. Podemos hablar de un Daniel y sus amigos que se atrevieron a permanecer firmes en el imperio babilónico, y así pudiéramos hablar de algunos personajes del Nuevo Testamento, aquellos 10 leprosos que vinieron a Jesús y que fueron sanados, aquella mujer que estaba por años enferma, 12 años, y que Jesús le sanó instantáneamente. Así que hablar de fe y hablar de cada uno de esos personajes nos llevaría mucho tiempo. Es más, si usáramos la lista de Hebreos capítulo 11, donde nos habla de los héroes de la fe, por allí el escritor de Hebreos dice en los últimos versículos, ¿y qué más digo? El tiempo me faltaría, y empieza a decir, hablando de Gedeón, de Barak, de Jefté, y empieza a hacer otra lista de hombres de fe. Y hoy quiero ir con ustedes a hablar, para que hablemos y vamos a ver de un personaje que quizás en el papel pudiéramos decir, vamos, no podríamos aprender mucho de este personaje o de un personaje similar como él por lo que es. Y me estoy refiriendo a un centurión romano, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, porque en los tiempos de Jesús, dominados por el Imperio Romano, dentro de la élite social y la clase estaban los soldados, el ejército romano, que ellos estaban muy alto. Además de que eran muy bien pagados aquellos, estaban divididos, eran muy temidos, habían desarrollado una capacidad y de estrategia militar para poder conquistar el mundo conocido. Y entre otras cosas estaban formados por legiones, grupos de soldados que eran comandados por un general y que regularmente era un gran estadista, un gran hombre. Pero también había otros grupos pequeños que no por ser pequeños eran menos, sino al contrario, ellos eran ubicados en ciudades estratégicas para guardar el orden. Y me estoy refiriendo a las centurias. Y quien estaba a cargo de esa centuria era precisamente un centurión. Un centurión tenía a su cargo 100 soldados. De allí le puede sonar la expresión una centuria, hablando de 100 años. Muy bien. En las Escrituras, especialmente en el Nuevo Testamento, nosotros vamos a encontrar unos 7 centuriones. Curiosamente, la mayor parte de esos centuriones, tenemos mucho que aprender de ellos, porque en medio de lo que representaba el rango que ellos tenían, también eran hombres económicamente pudientes. En realidad eran ricos, el gobierno les pagaba muy bien y les remuneraba todas las acciones que ellos tenían. Había centuriones y generales que eran terratenientes, dueños de grandes territorios de tierra. Y encontramos, y es por eso que les digo, si pudiéramos decir, vamos a ver qué nos dicen los centuriones sobre la fe, en el papel a lo mejor podríamos decir, pues no nos dirían mucho. ¿Por qué? No ejercitaban su fe porque tenían todo. No como cualquier mísero mortal como nosotros que necesitamos depender de Dios. No.
encontramos por lo menos 7 centuriones que se muestran en el Nuevo Testamento. Uno de ellos es el que vamos a hablar ahorita. También aquel centurión que tuvo un encuentro con Jesús, una convicción de pecado cuando Jesús estaba siendo crucificado y lanzó su lanza, le abrió el costado y del costado de Jesús surgió sangre y agua. También encontramos ya más adelante en el libro de los Hechos a 2 personajes interesantes. Uno de ellos llamado Cornelio, que fue el que invitó a Pedro para que fuera a su casa y predicase el evangelio. Y llega Pedro y predica el evangelio en la casa de Cornelio, este centurión romano, que inclusive nos da hasta los detalles a qué compañía pertenecía. Y ese día se convierte su familia y todos sus invitados. Era un hombre piadoso, temeroso de Dios, dice la Escritura. Otros de ellos podemos ver, otro de ellos que está en Hechos 16, es aquel centurión que cuando está Pablo en la cárcel de Filipos, hay un gran temblor, se abren las puertas y entonces saca su espada queriéndose matar porque él sabía que si hubieran escapado los presos, pues con su vida tenía que pagarlo, no sin antes le quitaban todas sus condecoraciones que pudiera haber tenido. Así que para ellos era muy humillante. Se había hecho costumbre que entonces, si algo pasaba así, entonces lo que hacían era sacar la espada y ellos matarse. Morir, en cierto sentido, dignamente. Y en esa ocasión, cuando se abre la cárcel de Filipos, este hombre se convierte, él, su familia, y esa misma noche, dice la Escritura, que toda la familia se bautiza. Encontramos otro centurión por allá en los últimos capítulos de Hechos, donde se nos menciona que fueron los que cuidaron a Pablo hasta el último momento. Así que hay varios centuriones que podemos sacar una gran lección. Y hoy quiero que vayamos, por favor, al Evangelio de Lucas. Ayúdeme, por favor, buscando en su Biblia, Lucas, capítulo 7, de favor. Y vamos a leer los primeros 10 versículos. Los voy a leer, Lucas 7, los primeros 10 versículos. Lo primero que nos llama la atención es que no se menciona el nombre de este centurión. Y eso, que era una persona sumamente importante. No se menciona el nombre, pero sí se nos menciona algo sobresaliente. Y quiero compartir con ustedes 4 cosas que hicieron que la fe de este hombre fuera grande, al grado de que Jesús se maravilló de su fe. ¿Ya encontraron Lucas 7? ¿Ya? ¿Están aquí conmigo o ya se me escaparon? Ok, ¿sí están conmigo todavía? Ok, mire, hago un espacio. Póngase tantito en pie, dése media vuelta, saluda a la persona que está atrás. Si está dormida, dígale a la salida, te invito a una coca en la cafetería. Y ya después se sienta porque medios los veo allí. Y espero que no se me distraiga mucho. Muy bien, ahora sí, ya. Gracias por ayudarme a despertarlos. ¿Listos? Bien. Lucas capítulo 7. Después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum. Está hablando de Jesús. Y el siervo de un centurión, y aquí quiero que vaya poniendo atención, y el siervo de un centurión, ni siquiera se nos dice el nombre. Y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús.
y le rogaron con solicitud, diciéndole: es digno de que tú le concedas esto, porque ama nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti. Pero di la palabra y mi siervo será sano. Versículo 8. Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Y al oír esto, Jesús se maravilló de él, y volviéndose dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Este es uno de los centuriones que podemos sacar una gran lección, o permítame dejarle 4 lecciones. Y 4 lecciones que tienen que ver con fe. Que aunque, como les decía, si pudiéramos hablar de fe, tenemos otros personajes más sobresalientes. Sin embargo, siendo un centurión, siendo un soldado, a quien ni siquiera se menciona por el nombre, hay algo que usted y yo tenemos que aprender. Ese algo que en primer lugar hace que Jesús quedara maravillado. En el versículo 9 dice que al oír esto Jesús se maravilló de él y dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. ¿Qué hizo que Jesús se quedara maravillado? Fíjense que la palabra es muy diferente a asombrado. La palabra asombro es un poquito en diferencia, que se usa aquí en griego, es un poquito de menos impacto. Maravillado habla de un asombro en donde se queda estupefacto, algo así como: no lo puedo entender, no me cabe aquí. Y eso es lo que provoca la fe de este centurión en la vida de Jesús, al grado de que no solo se queda asombrado, sino que Jesús se voltea y a la gente que le seguía les da una gran lección y les dice: ni aún en Israel, y eso que he caminado por todas las aldeas, ni aún en Israel he hallado a una persona con tanta fe como la de este hombre. Prácticamente hay 2 personas en el Nuevo Testamento en los que Jesús se asombra por su fe. Uno de ellos es una mujer y en la otra es precisamente este hombre. Pero vamos rápido. ¿Qué son las cosas que hicieron que la fe de este hombre fuera grande y fuera admirada por Jesús? Número 1, una fe desinteresada. Bien, mire, usted y yo, cuando pasamos por tiempos de crisis, ya sea por la salud o por algún enfermo, situaciones económicas, conflictos internos que tenemos, por cualquier cosa, y si usted pide oración, alguien va a orar por usted. Y eso es bueno, porque la Biblia nos dice que debemos llevar las cargas los unos de los otros. Pero seamos honestos, nunca va a ser lo mismo la forma en la que usted va a orar cuando usted está pasando la necesidad a cuando a usted le piden que oren por alguien. ¿Me explico? Cuando nosotros estamos pasando por tiempos de crisis, llega un momento que aún hasta nuestra oración se hace agonizante, se hace intensa, se hace prioridad en nosotros y no vemos
la oportunidad para poder pedirle a Dios, para recordar, para decirle, Señor, ayúdame, para quizás expresarle como Pedro caminando sobre el agua cuando estaba a punto de hundirse, en el que Pedro le dice a Jesús, sálvame. Nuestra oración es muy diferente a cuando alguien nos dice, vamos a orar por fulano, sutano, que están pasando por esta situación. Sí, lo vamos a orar, lo ponemos en oración y quizás le interese en el sentido en que le pregunte cómo va tu problema, cómo va esto, cómo va aquello, y usted ora. No de la misma manera cuando usted tiene un problema. ¿Me estoy explicando? Ahora, quiero que vea que la primera cosa que sobresale en la vida de este hombre en cuanto a su fe es una fe desinteresada. Él pide la sanidad no de él, sino la sanidad de un siervo suyo. Su interés no estaba en él. Su interés y lo que le apremiaba a él no era porque él literalmente lo necesitaba, sino porque había alguien más que lo estaba necesitando y ese era su siervo. ¿Me explico? Ahora, ni siquiera su amigo, ni siquiera su pariente, sino un siervo. Los siervos en aquellos tiempos no eran personas que eran contratadas para trabajar en casa. Los siervos eran comprados, literalmente eran esclavos. Así que alguien llegaba al mercado de esclavos y los compraba y se los llevaba a casa. Pocos tenían privilegios. Había ciertas reglas de cuidado para ellos, pero no tenían un gran privilegio en la casa que habían sido comprados. Este hombre era un siervo. ¿Me van siguiendo? Así que, vamos, ¿por qué interesarse en alguien así? No era su esposa, no era su pariente, no era nadie cercano, era un siervo. Y el centurión obviamente tenía dinero para comprar, ¿sí? Si se hubiera muerto el hombre, él podía tener el dinero para comprar no solo uno, dos, tres o cuatro que pudieran hacer el trabajo que este hombre hacía. Sin embargo, el desinterés de este hombre nos refleja la gran fe que tenía, no hacia sí mismo, sino hacia otra persona, ¿sí? Pero si usted observa, este hombre le pide a Jesús que vaya para orar porque su siervo estaba enfermo. Pero ni siquiera le dice, mira, es que si se muere voy a perder mucho. He invertido mucho, así que por favor ayúdame, no quiero perder mucho. No. Estaba tan interesado por una razón. Por favor, mire, hay una palabra que me gusta mucho. Versículo 2, 7:2. Y el siervo de un centurión a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. ¿Por qué buscar ayuda cuando ya se está a punto de morir? ¿Por qué buscar ayuda hacia una persona que no es de mi familia, que puede ser reemplazable por otro? La clave está por el amor que él le tenía. Ese desinterés habla de la fe, de una fe grande. No habla de algo que me apremia, algo que necesito, sino porque realmente quiero que tú hagas algo por este hombre. Mire, entre paréntesis, déjeme decirle lo siguiente. Este texto ha sido mal interpretado y mal usado por algunos cristianos de la corriente LGTB y más y Q, Y y Z, para decir que la relación que el centurión tenía con este siervo era una relación de índole homosexual y que en realidad era el amante del centurión. Y la razón por la que comentan es que
Regularmente los romanos en aquellos tiempos, pues la homosexualidad era normal y ellos no lo veían como un gran problema, así que ellos podían tener relaciones entre sí, hombres con hombres, mujeres con mujeres. Y por eso dicen que esta relación de este centurión con este hombre lo quería mucho, era porque se, se entendían, se apalabraban. Primero, es mal interpretado el texto. Segundo, el texto no lo dice así. Usted y yo podemos hacer una historia de una historia. Y es lo que han hecho. ¿De dónde sacando esta historia de su contexto? Así que nada más se lo dejo allí. No es una relación nociva de este hombre. Realmente era una relación sana. Si yo les dijera a ustedes, mire, les voy a poner un ejemplo. Hace un tiempo, 4 años, yo creo, yo soy una de las personas, yo soy muy difícil, y quizás algunos de ustedes se dan cuenta, de ser abrazable. Me incomoda. Mi esposa me lo ha hecho ver. Cuando tú abrazas a alguien, nada más lo abrazas y lo estás empujando. Espero que no lo haya hecho con ustedes. Y si lo he hecho, perdóneme. Pero pues así soy, para que me invitan, ¿no? Bueno, ok. Entonces, me cuesta mucho trabajo eso, ¿sí me explico? Me cuesta. Y hace un tiempo estuve enfermo y estando en la cama de un hospital, yo recuerdo que estaba ahí y llegó una persona de la congregación, era un varón, un adulto, y empezó a platicar, era miembro de la congregación. Y cuando terminó, ah, se despidió, yo le extendí la mano y agarró y se acercó y me dio un beso en la mejilla. Entiendo, para muchos de ustedes no es incomodidad. Para mí en ese momento me dije, es imposible abrazar a alguien, pues nomás me cuesta trabajo. Pues que me ves este chango. Ajá. Bueno, este hermano era cristiano. Y lo hizo, mire, lo hizo sinceramente. Y me dijo, pastor, lo quiero mucho. Me desarmó. Bueno, no fue el único. Al otro día, como para que Dios me... Llega otro y después de estar platicando y yo contándole mi historia, porque ustedes saben que cuando usted está enfermo, tiene que grabar un disco, un cassette. ¿Eh? Porque si vienen 20 personas, usted tiene que contárselas a las 20, ¿no? Bueno, pero no tenía nada. Entonces, ya al final, cuando lo vi que se me acercó, dije, Santo Dios. Y me abrazó y me dio un beso y me dijo, Alfonso, te quiero mucho. Mire, a partir de ese momento cambió mucho mi perspectiva. Ahora, ni él ni yo éramos homosexuales ni somos, pero había un cariño de amor muy grande. ¿Me estoy explicando? La Biblia nos dice que los primeros cristianos del primer siglo se saludaban con ósculo santo, los hombres. Ujú. Ahora, no se preocupen, varones, no lo vamos a implementar aquí. Vale, no, no, no tengan, no, ¿sí? Porque ya estás viendo al otro y dices, no, sus bigotazos me van a picar, no, déjalo así. Ok, ahora, por favor, número 1. ¿Qué es lo que asombró a Jesús? ¿Y cómo podemos asombrar a Jesús? Mantén o cultiva una fe desinteresada. Sí, habrá momentos en que tengas que orar por ti, pero, ¿sabes? Hay algo mucho de más valor cuando tú te despojas de ti mismo y buscas y haces algo
por alguien. El enfoque de este centurión para la oración no era hacia sí mismo, sino a su siervo. Y le repito, ¿podía ser reemplazable? Sí. ¿Por dos, tres? Sí. Sin embargo, cuando hay una fe genuina y que quiere asombrar a Jesús, es una fe que se despoja de ese egoísmo. Y que puedo yo estar pasando por un gran tiempo difícil, pero yo sé que alguien más necesita mi oración. Yo sé que alguien más necesita mi fe. Mire, me encanta mucho Filipenses capítulo 2. Vea, sin que pierda este pasaje, por favor. Acompáñeme más adelantito. El apóstol Pablo escribiendo a los filipenses. Y hablando, la introducción va hacia Jesús, hacia la persona de Jesús. Quiero que vea los primeros 5 versículos. Por tanto, dice Pablo, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, Pablo dice, completen mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Y luego vea lo que dice el versículo 4, no mirando cada uno por lo suyo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Este es un gran reto, porque regularmente nosotros vemos por nosotros mismos. ¿Está mal? No, está bien. La Biblia dice que si alguno no provee para los suyos es peor que un incrédulo, y eso es una verdad. Sin embargo, muchos, de alguna manera, quienes nos llamamos cristianos, estamos tan cerrados en nosotros mismos. Mi necesidad, mi problema, mi situación, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual por lo de los otros. Y ahora, vea cómo cierra. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en ¿quién? En Cristo Jesús. ¿Qué asombró a Jesús de la fe de este hombre? Su fe desinteresada. No estaba pidiendo por él, por otro. La segunda cosa que podemos aprender de esta fe grande de este hombre, porque ahora lo expreso así, ni aún en Israel he hallado tanta fe. La segunda cosa es que este centurión tuvo una fe con iniciativa, o en otras palabras, una fe activa. La fe sin acción solo se convierte en palabras. La fe sin acción solamente es una buena expresión, una buena idea, nada más. Y puede vestirla como usted quiera vestirla. Pero la fe que agrada a Dios, y la fe no solo que agrada a Dios, que mueve montañas, y esa fe que va a hacer que Jesús se asombre, es una fe que tiene iniciativa, es una fe activa. Este centurión, versículo 3, 7:3, cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanase a su siervo. Cuando oyó, no se esperó. Oyó que Jesús pasaba por allí, pero no se esperó. No dijo, bueno, tarde o temprano va a pasar, me voy a esperar, no es mi tiempo. No, en ese momento,
Él tomó a algunos ancianos y le dijo, vayan y díganle que él venga para que ore y sane a mi siervo. Una fe que toma la iniciativa, una fe activa, una fe que no se limita solamente a espero. Ahora, aquí ya viene un conflicto un poquito curioso, porque la Biblia nos enseña a aprender a esperar en Dios. Muchos de los salmos nos dicen pacientemente esperé a Jehová. Y muchas veces nuestra impaciencia nos ha hecho cometer errores y tonterías. Muchas veces esa impaciencia por querer ayudar a Dios nos ha metido en grandes problemas. Uno de ellos fue precisamente Sara. Cuando siendo estéril, le dijo a su esposo, pues sabes que soy estéril, aquí está una mujer, ella es mi sierva, tómala, ten relaciones con ella y ella te dará un hijo por mí. Y pues sí, bueno, salió Ismael. Y más adelante, por no esperar Sara, cuando llegó el momento, nació Isaac. ¿Se acuerda de la historia? Ahora, ¿qué pasó hace un par de días en Israel? ¿Sabe dónde empezó el gran problema? No ayer, no antier. En la impaciencia de querer ayudar a Dios. Ahora, aquí hay un problema. Y entonces usted me dirá, a ver, pastor, entonces, ¿cómo yo puedo saber cuándo debo esperar y cuándo debo de tomar la iniciativa? Sencillo, se lo voy a decir. Pregúnteselo a Dios, Él le va a decir. Si alguno tiene falta de sabiduría, pídale a Dios. ¿Cuándo debo hacer esto y cuándo debo hacer el otro? No se lo voy a decir yo, ni se lo va a decir un pastor, aunque quiera decírselo, se lo va a decir, pero no será lo correcto. Porque solo usted y Dios pueden escuchar y saber cuándo Dios le está diciendo. Ahora bien, regreso al punto aquí. La fe de este hombre es una fe que no se limitó a esperar. Es una fe que tomó a los ancianos y usó su recurso de autoridad. Usted y yo, de alguna manera, vamos caminando en la vida. Dios nos ha dado gracia o le ha dado gracia para poder estudiar, ser esto, ser aquello, lo que usted me diga y estar donde usted esté. Úselo para honrar a Dios. Lo que este centurión hizo fue usar su recurso de autoridad, llamando a estos ancianos y decirle, vayan y hagan esto y díganle a Jesús que Él venga para orar por mi siervo. En otras palabras, la iniciativa que él tomó no solamente no esperó, sino ese recurso de autoridad se lo delegó a estas personas para que fueran y lo hicieran. Eclesiastés capítulo 9, versículo 10. Este es un versículo sumamente interesante. Todo, nada más la primera parte, que dice, todo lo que te viniere a la mano para hacer, ¿qué? Hazlo según tus fuerzas. Dios no te va a pedir que tú hagas algo más de lo que tú no puedes hacer. Pero cuando Dios te da algo, te muestra o te enseña algo que tienes que hacer, hazlo con las fuerzas que Dios te da. Es que, Señor, es mucho, no creo poder hacerlo. Si Dios te dijo que lo hiciera, es porque te va a dar las fuerzas para hacer eso. Todo, subraye por favor eso, todo lo que te viniere a la mano para hacer, ¿qué? Hazlo según tus fuerzas. Mire, a veces nos hacemos, no sé si racionalizamos o qué actitud tomamos, cuando nos hacemos muy espirituales, tratándole de decir a Dios, Señor, dime, ¿en qué quieres que yo te sirva? ¿Qué puedo hacer en tu obra? Y puede pasarse muchos años orando y sin hacer nada, pidiéndole a Dios. Pues es que no me ha respondido Dios. Mire, ¿qué pasaría si usted llegara a su casa y llegando a su casa, el edificio o la casa que usted tiene enfrente se está quemando? Así, toda se está quemando. Los bomberos no han llegado, pero usted está afuera. Dios,
¿Cuál es tu voluntad? ¿Qué es lo que tú quieres que haga? ¿Le echo agua o llamo a los bomberos? O Señor, me quedo aquí orando, esperando a que tú me digas qué hacer. ¿Qué haría usted en ese momento de manera sensata? Dígame. Mire, si no hay agua, hasta un gallo usted va a echarle, ¿sí o no? Ya no le digo otra cosa, pero lo usa, ¿sí o no? ¿Por qué? ¿Qué es lo que tiene usted frente a él, a usted? Una necesidad. ¿Qué dice el versículo? Todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. ¿Qué se necesita ante esa necesidad? Actuar. La segunda cosa que asombra a Dios es precisamente esa. La que actúa, la que no espera que otros lo hagan, la que no espera la dirección divina de Dios y que venga un ángel y que de repente vengan 10 ángeles y que me traigan una cubeta y me dicen, Alfonso, aquí está, échale agua. Hay una necesidad frente a mí y yo la hago. ¿Y qué es lo que hizo este centurión? Usó su recurso de autoridad. ¿Me van entendiendo? Vayan y díganle. Y él fue. Una fe activa no se limita a esperar, porque una fe sin acción es muerta. ¿Y de qué sirve un muerto? De nada. Santiago capítulo 2, versículo 17, el apóstol Santiago dice lo siguiente, la fe, así también, si la fe no tiene obras, es muerta en sí misma. En otras palabras, usted puede decirme que tiene una gran fe, pero sus obras no demuestran que tienen esa fe. Su fe es, según desde la perspectiva de Santiago, que es muerta. No sirve de nada. No sirve para nada. Mire, de hecho, Santiago, esta carta que está en los últimos libros del Nuevo Testamento, fue una de las últimas que entró para formarse el canon. Un debate por allí. Cuando Martín Lutero escribió o tradujo su Biblia al alemán, Santiago no lo puso, porque él consideraba que era una epístola espuria, que él consideraba una epístola no acorde al Evangelio de Jesús. Porque usted recordará que el mensaje central de Martín Lutero es esta, mas el justo por la fe vivirá. Así que Martín Lutero se centró solo en la fe. Y eso es cierto. Ninguno de nosotros somos salvos por obras, sino somos salvos por la gracia de Dios y por la fe en Cristo Jesús. Sin embargo, cuando yo soy salvo y tengo fe, la manera de demostrar mi fe y mi salvación es a través de obras. Lo dice Santiago, lo dice de esta manera, allí mismo en Santiago capítulo 2. Dice, tú tienes fe, demuéstramelo por tus obras. A ver, te espero. ¿Cómo le haces para demostrar que tienes fe? Y luego dice Santiago, ahora, yo te voy a demostrar mi fe por las obras. Para nosotros los cristianos, los que nos llamamos cristianos y que leemos la Biblia, rehuimos a esa responsabilidad. Número 3, la tercera cosa que agrada a Dios y que hace que Jesús admire la fe de este centurión es una fe que no depende de su mérito personal. Capítulo 7, versículo 4. Jesús llama a los ancianos y les dice, vayan y díganle a Jesús que venga para que ore por mi siervo y lo sane. ¿Sí? Pero estos ancianos son como algunos de nosotros, ¿no? Como para que amarren mi información de hecho de mi cosecha, ¿sí o no? ¿Hay algunos así? ¿No?
Bueno, fíjense, versículo 4. Ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud diciéndole que es digno de que le concedas esto. El centurión les dijo, vayan y díganle que yo he hecho por ustedes esto. Vea lo que dice en el versículo 6. Ellos le dijeron, dice, es digno de que tú le concedas esto porque él ama nuestra nación y nos edificó una sinagoga. El centurión no basa su petición y su fe en lo que él había hecho, en sus méritos propios, en lo que él creía que era. La gente que está alrededor le echan de su cosecha y le dicen, sí, mira, él es digno que tú vengas a su casa, le danes, porque sabes que ha hecho muchas cosas a favor nuestro, nos edificó una sinagoga, tú sabes que es muy rico y vamos a quedar bien con él. Sin embargo, quiero que vea, por favor, la forma en la que se percibe el centurión. 2 veces dice lo siguiente. Versículo 6. Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciendo, Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo. Ahora, versículo siguiente, otra vez vuelvo a repetir. No soy digno, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti. 2 veces. La fe de este hombre no estaba basada en sus méritos o en lo que él había hecho. Él se vio como una persona no digna. La palabra en Nuevo Testamento, usted sabe, se escribió en griego. Y la palabra que se usa para este versículo, digno, se puede traducir de la siguiente manera. No soy el adecuado. No soy una persona de peso. No lo merezco. No soy lo suficientemente valioso. Ahora, ¿este hombre tenía una poca estima de sí mismo? No. Para ser un centurión, él tenía muy bien puestos los pies sobre la tierra. Así que lo que la gente dijera de él no lo iba a levantar. Él sabía quién era. Pero él sabía que ante Jesús, él no era una persona de peso. ¿Me están siguiendo? No era una persona que lo merecía. Así lo dice. No merezco ni siquiera que tú entres a mi casa. La fe que mueve montañas, la fe que agrada a Dios y la fe que hace que Jesús se asombre, va a ser una fe que no está basada en sus méritos, en lo que usted y yo hacemos. Es una fe que va a estar basada en lo que Jesús hizo. Lucas capítulo 14. Y ahorita el versículo 11, pero les voy a decir el contexto que menciona aquí Jesús, porque Jesús está contando esta historia. Lucas capítulo 14, versículo 8, dice, cuando tú fueres convidado por alguno a bodas, no te sientas en primer lugar, no sea que otro más distinguido que tú, o sea, más chido que tú, más digno que tú, que esté convidado por él y viniendo el que te convidó a ti y a él y te diga, mira, levántate, dale el lugar a este y entonces tú comiences con vergüenza a agacharte, a chiflar y patear un bote y salir, ¿no? Y ocupar el último lugar. Mas cuando tú fueres convidado, ve y siéntate en el último lugar para que cuando venga el que te convidó te diga, amigo, sube más arriba, entonces tendrás gloria delante de los que se sientan contigo a la mesa. Ahora, vea lo que dice el versículo 11. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla
será enaltecido. La tercera cosa que hace que mi fe sea grande es una fe que no depende de mis méritos. Y que si los tenía este centurión, por supuesto, había construido una sinagoga para los judíos sin ser el judío. Él era un gentil, pero simpatizaba con los judíos y construyó una gran sinagoga por ellos. Pero él no tomó eso como un pretexto para decir, díganle a Jesús, él es judío, díganle que se acuerde que es judío, así que la sinagoga que está allá enfrente yo se las hice, así que díganle que venga. Él mandó a llamar a Jesús, no por sus méritos propios. Cuidemos nuestro corazón de esa actitud. Cuidemos nuestro corazón de sentir que podemos exigir a Dios por lo que hemos hecho o por lo que somos. Nadie es suficientemente santo ante los ojos de Dios. El profeta Isaías, en el capítulo 1, dice, ay de mí que soy muerto porque vi a Dios. Él mismo decía, soy hombre de labios inmundos. Ninguno de nosotros somos tan dignos ante los ojos de Dios para poder exigirle. Y aquí viene la cuarta cosa. ¿Sabe en base a qué está nuestra fe grande? Lucas 7, versículo 7. Porque ni aún me tuve por digno de venir a ti. ¿Pero qué? Di la palabra y mi siervo será sano. Una fe grande, una fe que es admirada por Jesús, es una fe que requiere de esto, de la palabra. Lo otro es presunción. El pararme y el decir que yo decreto y concreto y amarro y desamarro y me hago tonto, eso ni es bíblico, porque la fe está basada en su palabra. Este centurión dijo, solo di la palabra, nada más. Una fe solo va a requerir de la palabra de Dios, no más. Me es suficiente con tu palabra, nada más. Quiero dejarles dos textos, por favor. El primero, Jeremías capítulo 17, por favor. Y quiero que guarde esto. Le va a parecer muy similar o muy parecido a Salmos. Pero quiero que vea, por favor, lo que dice este pasaje. Jeremías capítulo 17. Ustedes lo van a leer en la 60. Yo lo estoy leyendo, creo que es la Nueva Traducción Internacional. Pero escuche, dice, bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en Él. Será como un árbol plantado junto al agua, que extiende sus raíces hacia la corriente. No teme que llegue el calor y sus hojas están siempre verdes. En época de sequía no se angustia y nunca deja de dar fruto. En el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto, dice la versión 60. ¿Quién? El que confía en el Señor. ¿Y cómo confiar en el Señor? El que confía en su palabra. El apóstol Pablo, en 2 Corintios 1:20, dice, Él hace, lo que dice, y cumple sus promesas. Y nosotros, por medio de Cristo, respondemos amén, para gloria de su nombre. Mire, la expresión amén significa así sea. Tenemos nosotros que usarlo de la manera correcta, porque regularmente muchos cristianos lo usan como una muletilla. ¿Están aquí? Amén, amén. Díganme sí.
A ver, ¿cuántos le dan gloria a Dios? Amén, amén, amén. Dígame sí. La expresión amén significa sí sea, pero siempre está ligado con una aseveración de su palabra. Muchas veces en algunas congregaciones de repente están algunos hermanitos, no como ustedes, porque ustedes han estado atentos todo este tiempo, y de repente están dormidos. Y el predicador con un grito los despierta y todos se van a ir al infierno. Amén, gloria a Dios, amén, amén, amén. ¿Eh? Mire cómo dice, me lo pones en la 60, si fueras tan amable, por favor. Dice, porque todas las promesas de Dios son en Él, sí. Ujú. Y en Él, es decir, en Dios son amén, es decir, así sea. Por medio de nosotros para gloria de Dios. Lo que está diciendo, se lo traduzco, dice, Él hace lo que dice y cumple las promesas. Y nosotros, por medio de Cristo, respondemos sí. Es decir, amén. Ujú. Respondemos sí. Respondemos amén para gloria de su nombre. Ahora, guarde por favor el penúltimo versículo. Bendito el hombre que confía en el Señor y que pone su confianza en Él. Será como un árbol plantado junto al agua que extiende sus raíces hacia la corriente. No teme que llegue el calor y sus hojas están siempre verdes. En época de sequía no se angustia y nunca deja de dar fruto. Incline su rostro de favor. Nuestra fe o la fe que agrada a Dios es una fe que no está basada en sus méritos propios. Es una fe basada en las Escrituras y que dice solo di la palabra. No es arrogante, no es soberbia, no presume, no es altiva, no busca lo suyo, busca bendecir, busca compartir, busca usar el recurso o lo que es ante Dios. Hoy quiero que usted y yo podamos empezar a cambiar esa actitud en nuestra vida y decirle, Señor, cuenta conmigo. Quiero empezar con esa fe sencilla, nada más. ¿Sí? Con esa fe sencilla. No quiero ser arrogante. No quiero ser ese hombre que crea que puede atar demonios y subir y bajar. Yo solo quiero creerte a ti. Quiero creerte a ti. Y quiero que tú uses mi vida. Quiero que tú la uses. Si hay alguien hoy en esta mañana que venga enfermo, quiero rogarle allí en su lugar de favor. Si puede hacer posible poner su mano en su parte afectada, en la cabeza, estómago, no sé. Y hoy pudiera decirle, Señor, creo, ayúdame en mi incredulidad. Creo, ayúdame hoy en esta mañana. Tómame, sáname. Si hubiera alguien enfermo que dejó en casa, quiero que un momento ore por él y haga lo que este siervo hizo, este centurión hizo. Señor, solo di la palabra y mi siervo sanará. Y yo quiero que con esa fe usted crea y diga, solo di la palabra, Señor. Mi madre, mi padre, mi hermano, mi tío, no sé quién. Quiero que sane desde aquí, Señor. Sánale. Extiende tu mano de poder en su vida. Si hubiere también aquí algunas personas que están pasando por tiempos difíciles en el hogar, crisis económica, finanzas, problemas internos, ¿qué te parece si hoy le dices, Señor, no soy digno que entres bajo el techo de mi casa,
Pero hoy yo te pido que tú extiendas tu mano sobre mis finanzas, sobre mi familia, sobre mí mismo, porque te necesito. Porque necesito de tu amor, de tu fidelidad y de tu poder, Jesús. Aquí estamos, Jesús. Yo pongo en tus manos la vida de cada persona aquí. Ayúdanos, Señor, en esta semana. Ayúdanos a depender de ti. Ayúdanos a caminar en integridad y en cada momento y en cada circunstancia de nuestra vida. Ayúdanos, papito. Bendice a cada familia que está aquí representada. A quien se haya quedado en el hogar, guárdales. Y de igual manera, oramos por el conflicto en Israel en este momento, por aquellos misioneros que están, Señor, también sufriendo, por tantos cristianos que están allí, llegaron para compartir el evangelio, pero también están pasando tiempos difíciles. Oramos, Dios, por cada niño que quedó sin un padre, sin una madre. Señor, toca esa nación. Hazlo, Padre. Nos unimos al clamor de cientos y de miles de personas por Israel. Muchas gracias, Jesús. Y oramos.